8 de la mañana ya con 37 minutos. El tiempo se nos está yendo rapidísimo, casi como si se fuera a acabar el año. Sí, como si fuera prácticamente el último día del año. El último día del año, exactamente. Bueno, el día de hoy, Penélope, si eres tan amable, preséntanos a nuestro gran invitado que el día de hoy nos acompañan aquí en el estudio Red Turquesa. Pues sí, efectivamente, ya les decía, tenemos una entrevista bastante interesante el día de hoy porque ya está aquí con nosotros. Él es Rafael Cruz, el fotoperiodista Rafael Cruz, que pues algunas personas ya lo seguimos en redes sociales desde hace bastante tiempo y la verdad es una persona que se ha dedicado prácticamente a tratar de rescatar y sobre todo pues también eh, mostrar el patrimonio cultural e histórico que hay aquí en nuestro estado de Colima. Y bueno, pues más que nada ya quisiera presentarlo para que él nos vaya platicando todo lo que tiene preparado para nosotras y para todos nuestros queridos radioescuchas. Rafael, ¿qué tal? Muy buen día. Hola, buenos días. Buenos días, Rafa. Bienvenido. Bienvenido. Gracias. Bueno, a ver, para empezar, ¿cómo te sientes ya? Este es el último día del año, 2025, ya tienes preparado pues tus propósitos y todo lo que viene para 2026, tanto en el ámbito laboral como también en lo personal. Sí, así es. Primero que nada, muy buenos días en este último día del año y agradecerle ahí el espacio a Informativo Turquesa que nos permite venir a hablar de algo que me apasiona mucho, que es la historia de Colima. Este año ha sido muy interesante porque hemos también realizado bastantes reportes al Instituto Nacional de Antropología e Historia, Delegación Colima. Y bueno, es un granito de arena para aportar un poquito a la memoria histórica de cada vez que conozco un poco más de la historia, más me enamoro y más me sorprende de la riqueza cultural que tenemos aquí en el estado. Oye, Rafa, de manera breve, platícanos, cuéntanos, ¿qué hace un fotoperiodista para la gente que nos está escuchando y también cuál es tu labor principalmente? Sí, miren, yo estudié periodismo y en el periodismo encontré la fotografía. La fotografía, por alguna otra razón, me llevó a poner atención en los detalles, ¿no? Me gusta mucho visitar lugares, visitar museos, ¿no? Caminar. Entonces eso me permitió tener como un contacto más cerca, ¿no? Con diferentes culturas que me llevó a vislumbrar finalmente la nuestra, ¿no? En el fotoperiodismo, al traer la cámara todos los días, me di cuenta de historias, ¿no? De que muchas veces no son muy como públicas, por así decirlo, pero son muy importantes, ¿no? Porque van hilando esa historia, ¿no? De la memoria Ujú. histórica de los pueblos originarios de Colima. Oye, Rafa, Interesante. y bueno, pues tú hiciste un hallazgo bastante importante, que fue pues prácticamente este enlace, ¿no? En el que a través de él tuviste ya esta visión y este panorama histórico y sobre todo fue el inicio de tu acercamiento con el INAH. Sí, me llegó por sorpresa. Estaba junto con mi hijo Santiago. Fue precisamente un Día de la Mujer, el 8 de marzo de 2019. Fui por él a la escuela y nos sentamos a tomarnos un tejuino ahí en una lomita en el Jardín San Francisco de Almoloyan y volteamos al mismo tiempo y vimos un cráneo humano, ¿no? En ese momento Ujú. pues nos sorprendió. Yo sabía de la importancia de San Francisco del Moloyan para la historia de Colima, al ser una de las ruinas más grandes y mejor conservadas de todo el occidente de México. Algo que no sabía tampoco es de que Colima es de las regiones de los estados más antiguos que tenemos en toda la República Mexicana. Y bueno, cuando vimos ese vestigio, me pregunté, dije, posiblemente sea algún animal, porque también hubo pues huertas ahí, ¿no? Ahí se fundó también parte de la villa de Colima hace pues más de 500 años. Ujú. Y lo que hicimos fue tomar una fotografía, ¿no? Yo en ese momento vivía ahí enfrente del jardín, fui por la cámara, tomé la fotografía y nos lanzamos al museo, ¿no? Ujú. Regional de Historia. En el museo nos recomendaron ir a la delegación Colima, que estaba ahí a la vueltita en el centro. Y ahí en el centro llevamos un iPad y cuando vieron la fotografía dijeron, ¿y esto dónde está o qué? ¿No? Y ya le dije, no, pues ahí en el jardín. Dicen, ¿el jardín? Sí. No, inmediatamente hicieron una reunión ellos y fueron, hicieron el rescate arqueológico. Al vivir enfrente me dijeron, ¿sabes qué? Casi no te le despegues, cuídala ahí porque efectivamente es una osamenta humana, ¿no? No sabemos la antigüedad. Ujú. Inmediatamente fueron y el rescate arqueológico duró de 8 de la mañana a 8 de la noche. Uf.
Fue súper interesante. Primero acordonaron el área. Muy, muy raro ese día porque se fue el internet, ¿no? Entonces no había comunicación. Toda la mañana entonces empezaron a compartir historias, ¿no? Decir que había habido balazos y que había habido ahí. Entonces inmediatamente llegaron los arqueólogos del INAH, ¿no? El delegado del INAH Colima, mi amigo don Julio Ignacio Martínez de la Rosa, y pues llegaron medios de comunicación y aclaró el tema y dijo que se trataba precisamente de algo muy interesante que tenía relación con la identidad cultural de Colima, ¿no? Y finalmente se dedujo, no conozco la antigüedad, pero más o menos la situaron entre pues, la época colonial de Colima, ¿no? Y era una persona posiblemente embarazada y estaba pues en las inmediaciones del antiguo monasterio y el antiguo convento de San Francisco de Almoloya. Y esto, Rafa, pues fue el parteaguas de tu acercamiento con el INAH y sobre todo el inicio, ¿no? De esta trayectoria donde pues te has dedicado también a buscar este tipo de vestigios y a rescatar la historia para poderla compartir. Sí, bueno, el día de hoy ya, ese fue el primero, el día de hoy van 467 reportes, Vaya. ¿no? De todo tipo, ¿no? ¿Qué otro De- tipo de, recuerdas? ¿Qué es dentro de todo lo que platicamos? eh, a veces no sé si sea como que realmente lo viví o lo soñé, ¿no? Porque, por ejemplo, me preguntan qué es como lo más valioso que hemos reportado. Ujú. Hemos reportado incluso ciudades enteras, ¿no? Que se creían ya perdidas o que no se conocían o que ya habían quedado o estaban registradas en libros muy antiguos o en crónicas de los españoles, ¿no? Cuando vinieron. Hemos reportado panteones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tumbas, pero también panteones con muchísimas, ¿no? De tumbas, cientos, ¿no? Hemos reportado también petroglifos y no solo como una, como un diseño de petroglifos, sino por ejemplo gráficas rupestres, ¿no? Que van más Ujú. allá. eh, Mensajes que ya nos platican sobre historias, ¿no? Un poquito más desarrolladas, incluso piedras que diferentes culturas en diferentes épocas fueron grabando, ¿no? Que están, por ejemplo, en la cima de montañas, como estos libros que están, como por ejemplo, ahí en el Nevado de Colima, en donde llegas y pones ahí que estuviste. Estas piedras, por ejemplo, esta en Cofre de Suchitlán, tiene grabados, dicen que de la fase tumbas de Tiro, pero también se dice que tiene fase Chanal y posiblemente fase Hermería, ¿no? Entonces, maquetas de los volcanes de Colima. ¿Y esas fotos son tuyas? 100% de él. Sí, Oye, aparte Rafa, Órale. de eso, las fotografías, sí. y aquí en Manzanillo, bueno, pues también ha habido hallazgos importantes y sobre todo en la zona alta, ¿no? Que es hacia Canoas, hacia la zona de La Rosa, de San José de Lumber. Platícanos también de ello. Sí, precisamente me parece que después de la pandemia que tuvimos la oportunidad, de hecho, de hacer equipo, ¿no? Ir a visitar unos petroglifos más grandes y más hermosos, no solo de Manzanillo, sino de toda la región del occidente de México que se encuentra en La Rosa. Esta piedra que le llaman la piedra de la reina, parece que lo que relata es el nacimiento de un personaje muy importante, ¿no? Tiene más de 90 motivos que dicen trae soles, trae estrellas, ¿no? Parece que trae personajes de distintas rasgos sociales o no sé, porque también es un estudio que es pues básicamente nuevo, ¿no? El occidente de México en la historia del país ha sido muy poco estudiado, ¿no? Ujú. Normalmente siempre se van a lo monumental, ¿no? A lo mexica, a lo maya. Ujú. Entonces esta parte ha quedado muy descuidada, pero es de las más antiguas, incluso de estas dos que acabo de mencionar, ¿no? Bien, y bueno, hay un tema interesante porque luego hay mitos, ¿no? Hay mitos donde la gente dice, oye, ¿qué pasa si yo encuentro algún vestigio en mi casa o alguna osamenta o algo al momento de escarbar o de construir? Encuentro algo, lo reporto y la gente cree que pues el gobierno le va a quitar la casa o le van a embargar o a clausurar o no sé, hay otros procesos y bueno, existen estos mitos y estos miedos por lo que mucha gente pues prefiere que cuando encuentran algo en su casa se lo quedan ellos. Sí, mira, esto que mencionas es muy importante.
de pronto me dicen, oye, tú eres el arqueólogo tal, y yo le digo, no, yo no soy arqueólogo, yo soy periodista, estudié eso 1000 veces, ¿no? Amo el periodismo, pero la arqueología es una profesión que yo desde niño respeto mucho, ¿no? Y valoro mucho, y el INA es una institución con una acción muy noble, y la verdad también no solo ocupa de arqueólogos y antropólogos, ¿no? Arquitectos, restauradores, sino de toda la sociedad, ¿no? Periodistas, ¿no? De hecho, pues es multidisciplinario, ¿no? Todos podemos aportar a la historia de Colima, a la historia de México y del mundo, pero nada hace más daño que el desconocimiento, ¿no? El qué hacer. Y alguna vez hice un listado, ¿no? De los mitos relacionados a que dañan sobre todo la historia. Por ejemplo, este que mencionas, mucha gente dice, no, yo encontré en Colima, hay que saber que fue de las regiones más pobladas, ¿no? De Mesoamérica. Es increíble, ¿no? Ya estaba súper ocupado, había muchísima gente aquí y dejaron muchas pruebas de ello. Ujú. Por eso es muy común que normalmente encontremos lo que le llaman tiestos cerámicos, tepalcates, ¿no? E incluso cosas más elaboradas. Y la gente dice, no, no digas nada porque nos van a quitar la casa. Eso es completamente falso. El INA no quita terrenos, ¿no? Incluso Chichén Itzá es privado, ¿no? El día que quiera, por así decirlo, le ponen llave y no nos dejan entrar, ¿no? Entonces, cuando encontremos algo, lo primero hay que saber es de que no se debe tocar, ¿no? No se debe hacer extracción, no se debe, pues mucho menos comprar ni vender piezas arqueológicas. Inmediatamente echarle un grito ahí al INA y ellos van y hacen un rescate arqueológico, evalúan las piezas y sobre todo pues se suman, ¿no? al libro de la historia de Colima una página más. Y también otro de los mitos, por ejemplo, que daña mucho la historia de Colima, que ha dañado es, hay mucha gente que piensa que en las piedras mapa, ¿no? Como estas piedras o en los monos que se encuentran hay oro, ¿no? Sí, y justamente te iba a preguntar, ¿han encontrado, porque antes no había banco, ¿no? En este tema, entonces, o mucha gente, alguna situación, pues iba y enterraba lo que se decía, ¿no? El dinero, y hay mucha gente que de repente se ha encontrado algunas monedas antiguas, alguna tema de este tipo. ¿Qué les ha pasado? ¿Les ha tocado? ¿Has escuchado algo? De esa temporalidad, como lo más cercano es la osamenta de San Francisco, tenía, por ejemplo, esta osamenta un anillo, parece que de cobre, Ujú. y algunas otras joyas, ¿no? Que estaban a la altura de los brazos y de los pies. Tenía también como unas ollitas, como unas cazuelitas así muy bonitas rojas, pero todo, animalitos también. Yo desconozco de qué material, pero ya estaban hechas como con moldes. Ujú. Entonces, sí, sí, pero es diferente época, ¿no? En las piedras grabadas no había oro porque no pertenece a la época, ¿no? El oro, pues la metalurgia llegó Yo creo que además de la de revolución, ¿no? Perú, ajá. Y entonces es como de la fase chanal para acá, ¿no? O sea, es básicamente nuevo, ¿no? Por eso es muy triste yo a veces recorrer los cerros cuando anda, porque me gusta andar en para arriba y para abajo. He encontrado tristemente petroglifos que están así como flores, ¿no? Así, y la gente busca oro, ¿no? Entonces, no hay oro en los petroglifos, no hay oro adentro de los monos. Las piedras Mm. grabadas es el tesoro, ¿no? Y la historia O sea, las también. piedras en sí mismas, pues, Sí, es lo ese es importante. el tesoro, sí. Hay gente que dice, es que esta piedra indica un tesoro y tampoco, ¿no? O sea, ¿qué lógica tendría ocultar un tesoro y decir en dónde está, ¿no? Las piedras grabadas dicen muchas cosas, incluso ni siquiera sabemos porque es un lenguaje, a diferencia del lenguaje maya que ya está descifrado, el de la fase tumbas de Tiro todavía no está descifrado, por si alguien me quiere entrar allá a descifrarlo. Muy bien, bueno, pues Rafa, yo creo que cerramos el año de una muy buena manera contigo, con tu información, con la plática que nos compartiste, porque pues es parte de la Claro, historia, muy ¿no? interesante. Vamos a cerrar el ciclo del 2025 hoy. Mañana empezamos un nuevo año y es importante que conozcamos la historia de dónde estamos, de dónde vivimos y sobre todo cómo podemos pues tratar la información que llega a nosotros, y el hecho de saber de dónde venimos y de nuestras raíces es algo que también nos da ese valor y esa identidad con nuestro país, ¿no? Y con, sobre todo por quiénes somos y por qué tenemos este tipo de costumbres y por qué hemos llegado aquí.
Sí, también algo que vale la pena recalcar, muchas veces es normal que en la casa de nuestros abuelos o así, allá haya piezas, ¿no? Que nuestros abuelos hayan tenido alguna piedra, a veces las Ujú. ponen deteniendo las puertas. Me preguntan si ya tengo piezas, ¿me puede acarrear problemas? Y no, también es falso, ¿no? De hecho, también le echas un fonazo a Lina y ellos van y hacen un registro Ujú. y de hecho te preguntan, ¿no? Si la quieres seguir conservando o ellos No la la pueden salvaguardan. retornar. Ok. Entonces también eso, si tienen piezas, también por favor regístrenlas, ¿no? Para que entre al patrimonio del estado de Colima y cualquier uso o mal uso de la arqueología o cualquier cosa que se encuentren, pues ahí darle aviso a Lina. Bien, Correcto. pues Rafa, compártenos, dónde podemos seguirte, cómo estás en redes sociales, tu número de contacto o algún correo y pues para las personas que a lo mejor sepan o tengan algún vestigio en sus hogares o en sus terrenos, pues se acerquen contigo porque a lo mejor quieren como conocer, ¿no? Cuál es la línea o cómo puede ser el proceso. Sí, nosotros estamos en las redes sociales como Rafael Cruz, estamos en el Facebook, Instagram, en X, tenemos una página también rafaelcruz.com.mx, tenemos un canal de YouTube, la página de la historia de Colima también donde nos damos a la tarea de manera altruista, ¿no? De compartir la historia y las historias tan interesantes que tenemos en este bello rincón del occidente mesoamericano. Y lo mejor cuando encuentren es contactar directamente a Lina, ¿no? Si tienen alguna duda o algo que yo los puedo asesorar con mucho gusto, pero lo correcto es echarle ahí una llamada a Lina. Directamente, Ujú. Lina. Pues muchísimas gracias, Rafa, por haber estado con nosotros el día de hoy. Cerramos con broche de oro en el 31 de diciembre con tu participación. Muy importante, muy interesante y sobre todo pues estar enterados, ¿no? de la historia, seguir pendientes ahí contigo. Esa página de la historia de Colima la recomiendo muchísimo. Está muy bonita, la información está padrísima. Ves incluso fotos antiguas y Sí. aprendes muchísimo de todo, de dónde somos, de dónde estamos y bueno, pues sobre todo a dónde podemos ir. Así que gracias por haber estado aquí con nosotros el día de hoy, por tomarte el tiempo y deseamos que tengas un excelente inicio de año. Muchísimas gracias igualmente a ustedes en este fin e inicio de año. Mucha salud, mucha paz y muchísimos éxitos para todos ustedes y la audiencia. muchísimas gracias, Rafa, por estar con nosotros y bueno, te esperamos. Esta es tu casa. Muchas gracias. Muy bien, vamos a una breve pausa comercial.